Todos pensaban que yo usaría la deuda de haberle salvado la vida para obligarla a casarse conmigo, pero no sabían que esta vez yo mismo destruiría este destino maldito entre nosotros. Miré fijamente a Leticia cuando entró del brazo de Eduardo. El gesto de él al limpiarse las manos era exactamente igual que en la vida anterior. Cuando el abuelo Guzmán volvió a hacer aquella misma pregunta, sonreí y saqué el billete de avión que ya había preparado. Todo el mundo sabía cuánto amaba a Leticia. Todos estaban convencidos de que sin duda usaría el hecho de haberle salvado la vida como condición para encontrar cualquier manera de obligarla a casarse conmigo. En mi vida anterior, efectivamente lo hice, y lo único que recibí a cambio fueron miradas frías y despreciativas. Y un final en el que perdí la vida. La sensación de caer al suelo, con todo el cuerpo hecho pedazos. Aquel dolor sigue siendo tan claro como si fuera ayer. Incluso la mirada aliviada y cruel de ella cuando me empujó por las escaleras aún aparece vívidamente ante mis ojos. Tras volver a vivir una vez más, ya no quiero seguir alimentando ilusiones vacías. Respiré hondo y sonreí con calma al abuelo Guzmán. La diferencia entre mi identidad y la de ella es como la distancia entre el cielo y la tierra. Ella merece a alguien mejor. Yo también quiero ir a perseguir mi propia vida. Espero que el señor Guzmán pueda concederme esto. Sentado frente a mí, el abuelo Guzmán guardó silencio durante un largo rato y luego suspiró antes de asentir. Así es, la diferencia de estatus entre ustedes es demasiado grande. Estaba destinado a no ser un matrimonio feliz. La familia Guzmán está agradecida de que le hayas salvado la vida y de que la hayas criado con tanto esmero. ¿Cuánto dinero quieres? La familia Guzmán te lo dará. Después de decir eso, el abuelo Guzmán levantó la mirada hacia mí. Carlos, en realidad no necesitas irte de esta ciudad. La familia Guzmán definitivamente preparará un camino para tu futuro. Al oír esto, sonreí y negué con la cabeza, bajando la mirada. El cielo es alto y deja que los pájaros vuelen libremente. Yo también quiero vivir unos días que ya no giren alrededor de ella. Señor Guzmán, le ruego que no le diga a Leticia que me voy pronto. Ella acaba de hacerse cargo de la empresa y está muy ocupada. No quiero que se distraiga por estas cosas. Cuando salí de la mansión de la familia Guzmán, el cielo ya casi estaba oscuro. Justo cuando abrí la puerta del coche, el teléfono en mi bolsillo empezó a sonar. Al sacarlo, vi que era Leticia llamando. En mi vida anterior, en ese momento ella y Eduardo ya estaban profundamente enamorados. Pero yo usé la deuda de haberle salvado la vida para obligar al abuelo Guzmán a forzarla a casarse conmigo. Después de casarnos, yo estaba sumergido en la felicidad sin saber nada, hasta que un día los vi con mis propios ojos besándose apasionadamente. Y entonces entendí que en su corazón ya había alguien más desde hacía mucho tiempo. Ese pensamiento pasó fugazmente por mi mente y contesté la llamada. Pero antes de que pudiera decir una palabra, del otro lado ya se escuchó su grito furioso. Carlos, te dije que trajeras los documentos aquí. ¿Dónde demonios te moriste? ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado ya? Ni siquiera puedes hacer bien una cosa tan simple. ¿Para qué te necesito entonces? Al escuchar sus gritos, recordé que había planeado llevarle los documentos. Respiré hondo. Si hubiera sido antes, seguramente habría estado disculpándome humildemente durante un buen rato y luego me habría apresurado a llevárselos de inmediato. Pero ahora, de repente, ya no quería hacerlo. Lo olvidé. Del otro lado hubo un largo silencio, como si no pudiera reaccionar. Después de un momento volvió a gritar. ¿También puedes olvidar algo así? De verdad que tienes cabeza de cerdo. Olvídalo. Entonces, ve a cocinar. Volveré enseguida. Después de decir eso, Leticia colgó sin darme oportunidad de decir otra palabra. Miré fijamente la pantalla del teléfono. Aún así, en mi corazón no pude evitar que surgiera una sensación de dolor. Las lágrimas estuvieron a punto de brotar en las comisuras de mis ojos. En el segundo siguiente, abrí rápidamente la aplicación para reservar boletos y compré un pasaje para salir del país dentro de una semana. Hace 5 años, cuando vivía en un pequeño pueblo, la salvé por casualidad cuando fue secuestrada y cayó por un acantilado. En aquel momento estaba gravemente herida y había olvidado a todas las personas y todo lo sucedido. Gasté todo el dinero que tenía para salvarle la vida. Después de avisar a la policía, dijeron que no encontraban ninguna información sobre su identidad y me pidieron que la cuidara por el momento. Ese cuidado duró 5 años enteros. Después de recuperarse, mostró un lado completamente diferente. No solo era inteligente para trabajar, sino que además su rostro era sorprendentemente hermoso. La gente del pueblo siempre me molestaba diciendo: Carlos, te has recogido una esposa del camino. Yo, torpe, no sabía cómo responder. Pero en mi corazón me sentía muy feliz. Yo era un huérfano, sin padre ni madre, que había crecido gracias a la comida de los vecinos. Por la aparición de ella, mi vida cambió por completo. Dejé la escuela para trabajar y cada día tenía 4 trabajos para mantenerla en la escuela. Le daba la mejor ropa, las mejores cosas, y la consentía como a una pequeña princesa preciosa. Ella también se esforzaba mucho. Estudiaba bien y me trataba muy bien. Le dolía verme trabajar tan duro.
Así que en secreto consiguió un trabajo a tiempo parcial y usó el dinero que ganaba para comprarme ropa nueva. En los fríos inviernos, todos los días iba al lugar donde trabajaba para recogerme cuando terminaba. Días como esos pasaron durante 5 años. Entonces su familia finalmente la encontró. Solo entonces supo que era la hija de una familia rica de la capital. Y que desde pequeña había sido protegida con mucho cuidado por su familia. Su identidad no debía ser conocida por nadie. El día que se fue del pequeño pueblo, tomó mi mano y, con los ojos curvados en una sonrisa, me dijo: Carlos, ven conmigo, el resto de mi vida. Déjame cuidar de ti. Empujé la puerta al entrar y la luz del salón estaba tenue. Ella llevaba un costoso vestido negro corto hecho a medida y estaba sentada en el sofá con una expresión sombría. Al escuchar el sonido de la puerta, giró lentamente la cabeza para mirarme y dijo con voz fría: ¿A dónde fuiste? ¿No te dije que te quedaras obedientemente en casa? Me quedé de pie mirándola durante un largo rato. Sin decir nada, encendí la luz y respondí con calma. El abuelo Guzmán tenía algo que preguntarme, así que fui a la mansión. Después de decir eso, entré en la cocina y me puse el delantal con naturalidad para cocinar. Al ver mi actitud indiferente, Leticia estalló inmediatamente de ira y se lanzó a la cocina. Carlos, maldita sea, ¿quieres armar un escándalo o qué? ¿Con qué actitud me estás hablando? No sé desde cuándo, pero cada palabra que me decía llevaba espinas. En mi vida anterior solo pensaba que era porque acababa de hacerse cargo de la empresa y tenía muchas preocupaciones. Pero ahora entiendo que, cuando no hay amor, naturalmente ya no hay necesidad de ser cortés. Una sensación amarga se extendió por mi corazón. Respiré hondo, dejé el cuchillo y me giré para mirarla. Entonces, ¿qué actitud quieres que tenga cuando hablo contigo? Leticia, yo no te debo nada. Al oír eso, su mano se apretó involuntariamente. Sus ojos enrojecidos me miraron fijamente mientras soltaba una risa fría. ¿No me debes nada, Carlos? Si no fuera por mí, ¿crees que podrías vivir en una casa tan buena y conducir un coche tan lujoso? No olvides que al principio solo eras un huérfano que salió de un pequeño pueblo. Cuanto más cercana es una persona, mejor sabe dónde clavar el cuchillo para que duela más. Mi corazón ya estaba hecho pedazos, pero aún así tuve que contenerme para que las lágrimas no cayeran. Pasó mucho tiempo antes de que Leticia reaccionara a lo que acababa de decir. Recogió su actitud agresiva y estaba a punto de hablar cuando el teléfono volvió a sonar. En la pantalla aparecieron las dos palabras, Eduardo, en comparación con el tono con el que me gritaba como si yo fuera un sirviente. Su voz al hablar con Eduardo era suave como el agua. Eduardo, no te apresures, voy a recogerte ahora mismo. Quédate tranquilito sentado en el coche y no te muevas. ¿De acuerdo? Salió apresuradamente de la cocina, sin siquiera mirarme. No fue hasta que la puerta se cerró que escuchó el sonido de mi cuerpo tambaleándose y cayendo al suelo, acompañado de sollozos ahogados que trataba de reprimir. Esa noche no volvió a casa. Al día siguiente vi una noticia de última hora en internet, una imagen de Eduardo llevándola en brazos dentro de la villa. Todos decían que ella y Eduardo eran talento y belleza juntos. Una pareja hecha en el cielo. Así es, ellos eran quienes realmente pertenecían al mismo mundo. Para ella, yo no era más que un extraño que por casualidad le había salvado la vida. 3 días después, ya había preparado todos los documentos para irme al extranjero y además gasté una gran suma de dinero para contactar con una organización de estudios. Planeando estudiar unos años fuera. El abuelo Guzmán siempre me había tratado muy bien. Ahora que estaba a punto de marcharme y además había recibido de él una gran cantidad de dinero. Pensando que quizá no volveríamos a vernos, decidí comprarle un pequeño regalo. Fui a una tienda de corbatas. Apenas empujé la puerta al entrar. Vi que ella estaba probándole una corbata a Eduardo. Sonreía ampliamente mientras se la ajustaba con cuidado. Sus miradas estaban llenas de ternura y ambigüedad. Justo en ese momento, Leticia descubrió que yo estaba de pie no muy lejos. El rostro que antes sonreía se volvió inmediatamente sombrío. Frunció el ceño y se acercó con evidente descontento. ¿Me estás siguiendo? Mi corazón se contrajo. Estaba a punto de explicar cuando Eduardo habló primero, tomando su mano con naturalidad. Tú debes de ser Carlos, ¿verdad? El benefactor que salvó a Leticia. Al verlos así, me resultó imposible mantener la calma, por lo que mi tono se volvió algo duro. ¿Y qué si soy yo? Carlos, cuida tu tono, rugió Leticia. La miré y sonreí con indiferencia. ¿He dicho algo incorrecto? Al ver esto, Eduardo intervino rápidamente para mediar. Sonrió con suavidad y tiró ligeramente de la manga de Leticia. Vamos, Leticia, ¿para qué enfadarte con alguien de tan baja condición como él? Luego me miró con desprecio. Señor Carlos, parece que vivir unos días en la casa de los Guzmán ya le ha hecho olvidar su lugar. No olvide que, si no hubiera salvado a Leticia, en toda su vida no tendría derecho ni siquiera a estar aquí hablando conmigo. Todos pensaban que haber salvado a Leticia era, en realidad, un honor para mí. Incluso ella misma lo creía así.
Pensando en eso, bajé la mirada y resoplé con frialdad, diciendo con tono tranquilo: si pudiera volver atrás, preferiría no haberla salvado nunca. Carlos, gritó Leticia, mirándome como si quisiera devorarme vivo, apretando los dientes. Si tienes valor, repítelo otra vez. Levanté la vista hacia ella. Las lágrimas nublaban mi visión. Con la voz ronca respondí: Leticia, si pudiera, preferiría no haberte salvado. Esta vez no dijo nada. Solo me miró durante mucho tiempo con una expresión compleja. Finalmente se marchó enfadada. Eduardo quiso perseguirla de inmediato, pero al pasar a mi lado se detuvo de repente. Inclinó la cabeza para mirarme y sonrió con arrogancia. Hay una buena noticia que creo que debería compartir con el señor Carlos. Leticia está embarazada. La noche antes de irme, Leticia de repente tomó la iniciativa de llamarme. Dijo que quería hablar conmigo tranquilamente. Cuando vino a verme, lo primero que vio fueron las maletas que ya había preparado, colocadas junto a la entrada. Se quedó atónita y preguntó con desconcierto: ¿A dónde piensas ir? Miré tranquilamente esas maletas y, por primera vez, le mentí. ¿Recuerdas a Columbina, que vivía al lado de nuestra casa? Está enferma y dice que me extraña mucho. Quiere que vaya a visitarla. ¿Cuándo te vas?, preguntó con urgencia. Guardé silencio por un momento y, casi por instinto, continué mintiendo. Mañana por la noche. Al oírlo, asintió y murmuró para sí misma: la hermana Columbina también me cuidaba mucho antes. Mañana por la noche iré contigo a visitarla. No respondí. Ninguno de los dos habló. El ambiente se volvió extrañamente silencioso. Al final fue ella quien rompió esa incomodidad. Me miró varias veces con vacilación y finalmente sacó de su bolsillo una caja de terciopelo. En el instante en que la abrió, un anillo de diamantes tan grande como un huevo de paloma brilló ante mis ojos. Mi corazón dio un vuelco y no pude evitar pensar con amargura: ¿qué pretende hacer? ¿Es bonito?, preguntó. Al oír eso, volví en mí y levanté la vista para mirarla. Está bien. Leticia ya no dijo nada más. Apretó los labios y parecía un poco decepcionada. Carlos, durante este tiempo realmente he sido demasiado impulsiva y dije muchas cosas que te hirieron. Pero de verdad no lo hice a propósito. De repente empezó a disculparse. Yo sonreí con indiferencia, pensando que al menos tenía cierta cortesía, por lo menos. Al despedirse sabía decir una disculpa por todo lo que me había hecho. No pasa nada. Todo ya quedó en el pasado, respondí con calma. Al oír esto, sus ojos se iluminaron y de repente me tomó de la mano. ¿De verdad? ¿De verdad no estás enfadado? No sabía por qué se comportaba de forma tan repentina. Justo cuando iba a hablar, el teléfono en mi bolsillo vibró. La aparté suavemente y lo saqué para mirar. Era un mensaje del agente inmobiliario con quien había contactado antes. Señor Carlos, el arreglo del alquiler de la casa que me pidió ya está listo. Cuando aterrice, el propietario se pondrá en contacto con usted. Apagué la pantalla y volví a mirarla. Esta vez realmente era momento de despedirse. Respiré hondo y, después de mucho tiempo, le dediqué una sonrisa. No estoy enfadado. Al escuchar esto, pareció quitarse un gran peso de encima e intentó tomar mi mano otra vez. Pero esta vez, por instinto, di un paso atrás. Ese pequeño movimiento no pasó desapercibido para ella, y su sonrisa se quedó rígida. Carlos, ¿de verdad no me guardas rencor? En realidad siempre he tenido muchas cosas que quería decirte. Leticia, esperemos a que vuelva y lo hablamos. La interrumpí, sintiéndome extremadamente cansado. Abrió la boca, pero al final no dijo nada, solo asintió. Está bien, tenemos mucho tiempo, después de ir a visitar a la hermana Columbina. También podremos hablar. Usé la excusa de que tenía sueño para despedirla. Cuando se iba, cada paso que daba lo acompañaba con una mirada hacia atrás. No fue hasta llegar a la puerta que me metió ese anillo en la mano. Guárdalo por mí primero. Mañana, cuando salga del trabajo, vendré a recogerte, y entonces iremos juntos a visitar a la hermana Columbina. Sonreí sin decir nada y la miré. En el momento en que la puerta se cerró, sin dudarlo ni un segundo tiré ese anillo a la basura. Arrastré la maleta, tomé las llaves del coche y me dirigí directamente al aeropuerto. Esta vez sí era el final de verdad. 5 años después, el avión aterrizó en mi país natal. Apenas salí de la terminal. Desde lejos vi a una mujer hermosa apoyada en un Bentley negro al borde de la carretera. Con una sonrisa suave, evidentemente Furina también me había visto. Me hizo un gesto con la mano y caminó hacia mí. ¿Cuánto tiempo sin verte, Carlos? Yo también sonreí. No es común ver a la gran directora Furina venir personalmente a recogerme. Furina no respondió de inmediato. Tomó el equipaje de mis manos y, mientras me hacía señas para subir al coche, dijo: todos te están esperando. Todos quieren conocer al gran guionista, Flor Tardía. Hace 5 años, después de irme, volé a Estados Unidos para estudiar. Por casualidad entré en contacto con el oficio de guionista y me enamoré de él sin poder dejarlo.
Desde no saber nada hasta poder escribir de forma independiente un buen guión y dedicarme profesionalmente a ello. Solo me tomó 5 años construir mi propio lugar en ese mundo. Mucha gente sentía curiosidad por saber qué habilidades tenía un guionista, venido de otro campo, como yo. Justo en ese momento, Furina tenía un proyecto cinematográfico bastante bueno y me contactó para colaborar una vez, pensando en la ayuda que me había brindado cuando estaba en el extranjero. No lo pensé mucho y regresé. En el camino hacia la cena de bienvenida, miré el paisaje urbano que retrocedía fuera de la ventana y no pude evitar suspirar. Un lugar al que creía que jamás volvería. Inesperadamente volví a pisarlo. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte esta vez?, preguntó Furina. No lo pensé mucho y respondí con sinceridad. Cuando termine el rodaje de tu película me iré. Para entonces el clima en Yuncheng debería ser agradable. Iré allí a buscar algo de inspiración. Al oír esto, Furina asintió comprendiendo. Ninguno de los dos habló más. Pronto llegamos al lugar donde había organizado la cena. Subimos juntos las escaleras. Apenas abrimos la puerta del salón privado. Vimos que los colegas ya estaban esperando desde hacía rato. Lo que más me sorprendió fue encontrarme allí con Leticia, alguien a quien pensé que jamás volvería a ver en esta vida. Permítanme presentarles a todos. Este es el famoso guionista Kai-Tou Kid, cuyo nombre real es Carlos. Apenas Furina terminó de hablar, en la sala estallaron los aplausos. Algunos me miraron y no pudieron evitar murmurar en voz baja. No esperaba que un guionista tan famoso fuera tan joven. Si uno no lo supiera, pensaría que todavía es un chico que ni siquiera ha perdido el olor a leche. No digas eso, su capacidad es reconocida por toda la industria. Escuché que el director Su hizo un gran esfuerzo para convencerlo de volver esta vez. Yo creo que su relación no es nada común. Esos comentarios no me afectaron en lo más mínimo. Retiré mi mirada de Leticia y les sonreí con calma. Pueden llamarme simplemente Carlos. Espero que en el futuro podamos trabajar bien juntos y contar con su apoyo. Después de decir esto, Furina me invitó a sentarme. Pero desde que entré en la sala ya había sentido una mirada ardiente. ¿De quién venía? Era evidente. Apenas me senté, Furina me presentó a Leticia. Carlos, esta es la inversionista principal de la película, la señorita Leticia Guzmán. Luego miró a Leticia. Señorita Guzmán, este es mi buen amigo, Carlos. Antes nunca te había oído decir que tenías este amigo. La voz de Leticia era baja y sonaba claramente molesta. Furina levantó una ceja. Después de todo, no es un amigo cualquiera. Además, Carlos no vive aquí, así que es normal que la señorita Guzmán no lo haya conocido. ¿No es un amigo cualquiera? Leticia saboreó lentamente esas palabras y soltó una risa fría, al notar que el ambiente se volvía incómodo. Todos guardaron silencio. Llené una copa de vino y de repente me levanté para mirar a Leticia. Señorita Guzmán, gracias por invertir en la película. Mi relación con Furina es realmente muy buena. Esta copa cuenta como un brindis por el gran éxito de la película. Este gesto hizo que tanto Leticia como Furina se levantaran al mismo tiempo. Ambas fruncieron el ceño mirándome. Antes de que el vino de mi copa se terminara, Furina me la arrebató, ante las miradas sorprendidas de todos. Se la bebió de un solo trago y luego me sonrió. ¿Cómo puedes beber así con ese estómago tuyo? No intentes hacerte el fuerte. Una escena familiar regresó a mi mente. La primera vez que Leticia y Furina se conocieron fue hace 3 años. En una fiesta social cuando yo apenas empezaba en la profesión. En ese momento un director me obligaba a beber una copa de licor fuerte. Dudé mucho sin encontrar una excusa para negarme y estaba a punto de beberla a la fuerza cuando una mano blanca y delicada me arrebató la copa. Antes de que Leticia pudiera reaccionar, Furina ya la había vaciado y luego sonrió al director. No le pongas las cosas difíciles a un novato. Leticia me miró, nuestras miradas se encontraron en el aire durante un largo rato. Al final fui yo quien recuperó la calma primero. Y justo entonces vi una expresión en su rostro que era difícil de describir con palabras. Resopló con frialdad y levantó la mano para empezar a aplaudir, con un tono lleno de sarcasmo. La relación entre el director Su y el señor Carlos realmente no es nada normal. Incluso pueden compartir la misma copa de vino. Al oír eso, Furina estaba a punto de hablar. Pero yo me adelanté. Acabo de volar más de 10 horas y estoy bastante cansado. Hoy no podré quedarme mucho tiempo. De todos modos, en el futuro habrá muchas oportunidades para vernos. Esta noche diviértanse, yo invito. Después de decir esto me levanté para irme, sin dedicarle a Leticia ni una sola mirada. Al verlo, Furina me miró preocupada y se acercó. ¿Estás bien? Te acompaño de vuelta. Negué con la cabeza. No hace falta, puedo ir solo. ¿Estás seguro de que encontrarás el camino? Sonrió Furina. Vamos, justo tengo que volver a ocuparme de unas cosas. Esta vez no pensaba quedarme mucho tiempo. Originalmente planeaba alojarme en un hotel, pero Furina dijo que tenía varios apartamentos en el mismo complejo y que dejarlos vacíos era un desperdicio. Así que me invitó a quedarme allí.
Rechacé varias veces, pero Furina insistió mucho, así que finalmente acepté. Furina se despidió de todos y me acompañó a salir. No esperaba que, apenas llegamos al estacionamiento subterráneo, Leticia nos llamara desde atrás. Carlos, espera. Furina y yo nos detuvimos al mismo tiempo. Por instinto, Furina se colocó delante de mí y sonrió a Leticia. ¿La señorita Guzmán busca a Carlos por algo? Pero ya es bastante tarde hoy. Si hay algo, podemos hablarlo otro día en el set de filmación. Pero Leticia no escuchó en absoluto lo que ella decía. Rodeó a Furina por su cuenta. Me agarró con fuerza del brazo y, con los ojos enrojecidos, preguntó: ¿Dónde has estado estos 5 años? ¿Sabes que aquel año? Señorita Guzmán, por favor, compórtese con dignidad. La interrumpí, tensé el cuerpo para liberarme y di un paso atrás. En sus ojos pasó fugazmente una expresión de desconcierto y dolor. Con la voz ronca repitió mis palabras. Señorita Guzmán, por favor, compórtese con dignidad. Carlos, antes nunca me habías llamado así. La miré con indiferencia y respondí con calma. Tú misma dijiste que era antes. Claro que ahora es diferente. Si no hay nada más, deja de bloquear el camino. Tengo que volver a descansar. Al ver que me disponía a irme, reaccionó con rapidez y me agarró otra vez. De repente su tono se volvió lastimero. No quiero que te vayas. Carlos, tengo muchas cosas que preguntarte. Muchas cosas que decirte. Esta vez, sin esperar a que respondiera, Furina dio un gran paso hacia adelante y apartó la mano con la que ella me estaba sujetando. Señorita Guzmán, Carlos está cansado. Espero que no siga molestándolo. Si tiene algo que decir, hable otro día. Tenemos que volver a casa. Furina, tras decir eso, intentó llevarme con ella. Leticia soltó un bufido frío y nos miró con mala intención. ¿Volver a casa? ¿Viven juntos? Al oír eso, Furina asintió. Sí, vivimos en el mismo lugar. No me importa qué pasado tenga usted con Carlos. Pero ahora él está muy cansado y necesita descansar. Así que dejé de perseguirlo. Después de decirlo, Furina no le dio ninguna otra oportunidad y me sacó de allí. En el camino de regreso, yo iba sentado en el asiento trasero. Ni Furina ni yo hablamos primero. Pero podía sentir que Furina tenía muchas preguntas que quería hacerme. Así que le conté la historia entre Leticia y yo. Cuanto más escuchaba, más se le fruncían las cejas. Ella y yo no contamos como amantes. Solo nos acompañamos durante un tramo del camino. Después de decir eso, me volví hacia Furina y, en tono burlón, le pregunté: «Pero hace un momento hablaste así con Leticia. ¿No tienes miedo de que retire la inversión?» Furina pareció volver en sí y sonrió con naturalidad. «Carlos, ahora quien no quiere seguir cooperando soy yo. Si retira la inversión, que lo haga, yo misma puedo cubrirlo». Al oír eso me eché con acento agudo a reír. «Vaya, qué imponente, directora Su, cuando de verdad retire la inversión. No puedes culparme, ¿eh?» Furina sonrió con impotencia y me revolvió el pelo con fuerza. «Eso no vale, si no te culpo a ti, ¿a quién voy a culpar?» El ambiente era mucho más alegre de lo que imaginaba. Así era también la forma en que Furina y yo habíamos estado juntos durante los últimos 3 años, relajados. Tranquilos, sin que yo sintiera ninguna presión. Ella me arregló un lugar donde quedarme, e incluso preparó la cama con cuidado. Yo vivo justo en el piso de arriba. Si necesitas algo, llámame. El apartamento lo limpia la señora de la casa con regularidad. Solo que no habían hecho la cama. Mañana pediré a alguien que venga a limpiarlo otra vez. Cuando terminó de hacer la cama, se volvió y me sonrió. Quédate aquí esta noche por ahora. Miré la habitación, también cuidada, y asentí con una sonrisa. Está bien, muchas gracias a la gran directora Su por hacer la cama personalmente para mí. Este humilde servidor está profundamente agradecido. Tu boca solo sabe decir cosas bonitas. Después de ordenar todo, ella también volvió a descansar. Tras darme varias instrucciones, de repente me abrazó con fuerza. Todo mi cuerpo se puso rígido. Levanté las manos en el aire sin atreverme a abrazarla. Pero ella me apretó aún más. Apoyó la cabeza en mi pecho y dijo en voz baja: «Carlos, ¿cuánto tiempo sin verte?» No pasó mucho tiempo antes de que me sumergiera en el trabajo de filmación. Pasaba todo el día en el equipo de rodaje estudiando el guión. Y al terminar el trabajo volví a casa con Furina. Mis habilidades culinarias son muy buenas. En solo unos días ya había hecho que Furina subiera varios kilos. Hoy, después de terminar el trabajo, caminábamos uno al lado del otro hacia la salida. Furina sonrió, inclinó la cabeza y me preguntó: «¿Qué comemos esta noche? ¿No querías costillas agridulces la última vez?» «Ya basta, Carlos, ¿no ves cuánto he engordado?» Justo cuando estábamos bromeando, Leticia apareció de repente de no sé dónde y nos bloqueó el camino. En realidad, estos días había estado yendo con frecuencia al set de filmación. Cada vez que me miraba parecía querer decir algo pero se contenía. Pero yo evitaba verla deliberadamente, así que tampoco podía hacer nada. «Señorita Guzmán, si no está tranquila con el progreso y la calidad del rodaje,
Puede retirar la inversión ahora mismo. No le cobraré la penalización por incumplimiento de contrato. El tono de Furina no era nada amistoso. Pero Leticia la ignoró por completo y caminó directamente hacia mí. Preguntó con humildad. Carlos, quiero invitarte a cenar. De paso, también tengo muchas cosas que quiero decirte. Sabía que si no aceptaba, ella seguiría persiguiéndome sin parar. Así que suspiré con impotencia. Asentí y luego miré a Furina. Tú vuelve primero, hablaré con ella. Carlos. Furina parecía querer decir algo, pero al final se contuvo y dijo fríamente. Te esperaré para cenar. Después de decir eso, lanzó una mirada fulminante a Leticia y se marchó a grandes pasos. Cuando la figura de Furina desapareció por completo, Leticia volvió a mirarme. Si tiene algo que decir, señorita Guzmán, puede decirlo aquí. Sin embargo, no creo que entre nosotros quede algo de qué hablar. Ante mi actitud tan decidida, ella esbozó una sonrisa amarga. Me mentiste, claramente me prometiste que cuando volvieras hablaríamos bien. Pero aquel día, cuando fui a buscarte, desapareciste sin dejar rastro. Pensé que habías vuelto a visitar a la hermana Columbina sin decírmelo. Así que conduje todo un día y una noche hasta el pueblo para buscarte. La hermana Columbina dijo que ni siquiera habías vuelto. Carlos, ¿sabes lo desesperada que estaba en ese momento? Miré su expresión dolorosa sin que mi corazón se alterara lo más mínimo. Incluso estaba un poco expectante por ver si más tarde Furina cocinaría costillas agridulces para mí. No lo sé y tampoco quiero saberlo. Leticia, como elegiste a Eduardo, les deseo felicidad a los dos. Por eso decidí irme. Después de decir eso, hice una pausa y me encogí de hombros. Además, entre nosotros ya no existe ninguna relación. Carlos. Al oír esto, ella rugió, con los ojos ya rojos de tanto aguantar. ¿Te atreves a decir que ya no tenemos ninguna relación? Fuiste tú quien me salvó la vida. Fuiste tú quien trabajó 4 empleos al día para mantenerme. Fuiste tú quien me hizo pensarte día y noche. Y ahora te atreves a decir que todo eso no tiene nada que ver contigo. ¿Acaso tienes conciencia? Al oír esto, realmente no pude evitar reírme. Fruncí el ceño y la miré con desconcierto. ¿No debería ser yo quien te hiciera esa pregunta? Leticia, ¿tienes conciencia? ¿De verdad has olvidado las palabras que me dijiste? Mi pregunta la dejó sin palabras. Abrió la boca varias veces antes de poder hablar. Carlos, creas o no, realmente sé que me equivoqué. Soñé un sueño. En el sueño, tú usabas el hecho de haberme salvado la vida para obligar a mi padre a casarme contigo. Al principio yo estaba muy feliz, pero más tarde, cuando colaboré con Eduardo, mi relación con él se volvió muy delicada. En ese momento tú mal interpretaste la relación entre Eduardo y yo. No sé desde cuándo empezamos a distanciarnos. Él también empezó a tratarme mal, e incluso provocó mi muerte. Después se arrepintió profundamente, sufrió una enfermedad mental muy grave y al final se suicidó para seguirme. Pero cuando abrí los ojos, volví al momento 2 días antes de que me fuera. Por eso hice todo lo posible por retenerte. Sacó apresuradamente de su bolsillo una caja de terciopelo. Dentro estaba el anillo de diamantes que yo había tirado aquel año. Originalmente quería proponerte matrimonio. Quería compensar el daño que te causé en el pasado. Pero te fuiste sin despedirte. Y te he buscado durante 5 años. Al escuchar estas palabras, mi primera reacción fue pensar que ella también había renacido. Pensándolo así, de repente entendí por qué la noche antes de irme ella me había contactado de repente. Y también entendí por qué había cambiado de repente de esa manera. Respiré hondo. Pero ya estabas embarazada, como madre de ese niño. ¿De verdad quieres cambiarle de padre tan casualmente? Carlos, me han acusado injustamente. Me interrumpió y explicó apresuradamente. No estoy embarazada en absoluto. Puedo jurarlo con mi vida. Fue solo una mentira que Eduardo inventó para que tú renunciaras por iniciativa propia. Carlos, créeme. Al ver la expresión de Leticia, no estaba mintiendo, pero en la vida pasada ella realmente había tenido sentimientos por Eduardo. Solo que esta vez, antes de que pudiera tener cualquier relación con él, ya había renacido. De repente me sentí un poco aturdido, como si el destino estuviera jugando conmigo. Pero las cosas ya habían sucedido, desde el momento en que decidí irme. Nunca había pensado en volver atrás, y ahora tampoco tenía la intención de decirle que yo también había renacido. Así que me reí con frialdad. Bonita historia inventada, pero aunque fuera así, ya no podemos volver a estar juntos. Leticia, deja de venir a perturbar la vida tranquila que tengo ahora. Después de decir eso me di la vuelta para irme. ¿Quién hubiera pensado que de repente ella soltó una ligera risa y luego preguntó con decepción? ¿Eres tan frío conmigo por Furina? Al oír eso me detuve, pero no me volví. Aunque no fuera por ella, en el futuro sería frío contigo por otra persona, porque ese Carlos apasionado contigo. Hace tiempo que lo perdiste. Apenas empujé la puerta al entrar en casa. Vi a Furina ocupada en la cocina, con un delantal puesto. Sobre la mesa ya estaba preparada la cena que había hecho. Al oír el ruido, Furina se giró hacia mí y sonrió con naturalidad.
Lávate las manos y ven a comer. Sabía que Furina estaba enfadada por lo de antes, así que entré en la cocina y me puse a su lado a lavarme las manos durante mucho rato. De principio a fin Furina no me miró. Seguía ocupada con lo suyo. Cuando terminé de lavarme las manos, me quedé allí mirándola. Solo entonces volvió en sí y dijo: «Sal afuera, aquí huele a humo de aceite». «Furina, ¿estás enfadada?». La pregunta inesperada la hizo quedarse inmóvil. Incluso el movimiento de cocinar se detuvo. Después de un rato preguntó: «Carlos, ¿qué derecho o qué posición tengo ahora para poder enfadarme?». Cuando dijo eso, había una tristeza tenue en su voz. Durante estos 3 años que nos conocíamos, Furina siempre había sido radiante y alegre. Estando a su lado estos 3 años, yo también había recibido muchas alegrías inesperadas. Nuestra relación hacía tiempo que era bastante ambigua, pero en ese entonces yo tenía que estudiar y quería vivir mi propia vida. Ella también estaba ocupada con su carrera, así que ambos lo entendíamos tácitamente y no mencionábamos ese asunto. Hasta esta vez, cuando Furina tomó la iniciativa de invitarme a la capital para participar en la producción de la película. Para ser sincero, cuando escuché su invitación al principio estuve un poco preocupado, porque temía que en el futuro realmente solo nos convirtiéramos en amigos normales. Pero al final el valor venció a la timidez. Pensé que debía ir a su lado. Así que, cuando Furina todavía no había tenido tiempo de reaccionar, di un paso adelante, sostuve su rostro y me incliné ligeramente para besarla. Furina podía sentir que mi cuerpo temblaba levemente. Luego se quedó rígido. Pasó mucho tiempo antes de que soltara la espátula que tenía en la mano. Apagó el fuego de paso. Me abrazó con fuerza y, poniéndose de puntillas, respondió apasionadamente a ese beso. Furina es bastante más baja que yo. Con solo girarme un poco, la levanté fácilmente y la senté sobre la encimera de la cocina. Una de sus manos estaba sobre mi pecho, la otra rodeaba mi cuello. Las hormonas ambiguas estallaban en el aire. Los dos éramos como peces varados en la arena, jadeando, hasta que la coloqué sobre el colchón suave, bajo la luz tenue. Furina aún podía ver claramente el afecto imposible de ocultar en mis ojos. Yo parecía estar contemplando un tesoro. Acaricié su rostro y finalmente incliné la cabeza para besar suavemente la comisura de sus labios. Ella no respondió directamente. En cambio, levantó el cuello y volvió a besarme. Esa fue la mejor respuesta. Cuando sintió que ya estaba despierto, Furina entró con un camisón puesto. Desde el momento en que me vio, la sonrisa en sus labios no desapareció. Furina se sentó junto a la cama, se inclinó para darme un beso y me preguntó si quería seguir durmiendo o comer algo. Comer un poco. Le devolví el beso, me vestí y tomé la mano de Furina para salir del dormitorio. Sobre la mesa estaban los platos que Furina acababa de recalentar. Entre ellos estaba el plato de costillas agridulces que yo había estado esperando desde hacía tiempo. En ese momento, la sensación de felicidad era imposible de describir con palabras. Desde que confirmamos nuestra relación, Furina y yo tampoco lo ocultamos en el equipo de filmación. Muy pronto todos supieron que estábamos saliendo, incluida Leticia. Leticia abrió apresuradamente la puerta de mi sala de descanso cuando yo estaba revisando el guión. Al ser interrumpido por ella, la inspiración se rompió al instante. En mi interior también surgió una llama de ira. Dejé el guión sobre la mesa y fruncí el ceño mirando a Leticia. ¿Acaso nadie te enseñó que antes de entrar hay que tocar la puerta? Leticia no dijo nada, me miró en silencio, esperando que yo negara mi relación con Furina. Solo que la decepcioné. Levanté la vista hacia ella y dije con total calma: no están diciendo tonterías. Furina y yo realmente estamos juntos. Cuando nos casemos, se lo avisaré a la señorita Guzmán. No olvide venir a felicitarnos. Mi actitud indiferente irritó completamente a Leticia. Corrió hacia mí, presionó con fuerza mis hombros y preguntó con pánico y enojo: ¿todavía me culpas por lo de antes? ¿Sigues enfadado conmigo por esas cosas? Pero entre Eduardo y yo realmente no hay nada. Carlos, de principio a fin la única persona que amo eres tú. Nunca olvidaré que esta vida me la salvaste tú. Y mucho menos olvidaré los 5 años que vivimos juntos en ese pequeño pueblo. Somos únicos en la vida del otro. ¿Cómo podemos convertirnos en extraños? Al final de sus palabras, una lágrima caliente cayó sobre mi rostro. Los ojos de Leticia, vacíos y desesperados, miraron mi cuello, donde había una tenue marca roja ambigua. Sus pupilas se contrajeron. Levantó la mano intentando limpiar la marca, pero cuanto más la frotaba más roja se volvía, sin desaparecer. Cuando Leticia se dio cuenta de lo que era, soltó la mano tambaleándose. Ustedes. Ya no pude soportarlo más. Empujé con fuerza a Leticia y me levanté de golpe. Leticia, desde que regresamos a la capital, no permites que nadie mencione nuestro pasado. Yo mismo te escuché decirle a tus amigos que esos 5 años fueron los días más humillantes de tu vida. Después, tú y la gente a tu alrededor me recordaban una y otra vez que fue gracias a que te salvé que hoy tengo esta buena vida.
No olvides que una vez dijiste: yo no soy más que un huérfano de un pequeño pueblo, sin ti. Nunca habría tenido la vida que tengo ahora. No, no es así. Leticia quiso refutar, pero no sabía por dónde empezar. Respiré hondo y dije con cansancio: es cierto que si no fuera por la generosidad de la familia Guzmán, no existiría el yo de ahora, pero yo te salvé la vida, así que estamos a mano. No quiero estar a mano contigo. Leticia gritó, con lágrimas cayendo sin parar, e intentó otra vez acercarse para agarrarme la mano. Al verlo, retrocedí rápidamente un paso. No te acerques, Leticia, sé que ese sueño del que hablas es porque renaciste, porque yo también. Al oír esto, Leticia de repente se quedó paralizada, mirándome con una expresión de absoluta incredulidad. Precisamente por todo lo que experimenté en la vida pasada, y porque las escenas de mi muerte trágica aparecen constantemente en mis sueños. Nunca olvidaré lo que realmente viví. El cielo me dio la oportunidad de renacer, y no quiero seguir atado a una relación basura y sin sentido. Ahora vivo muy bien, muy feliz, y quiero conservar esta felicidad sin que nadie la perturbe. Por eso nunca te dije que también había renacido. Ahora ya sabes por qué me alejé de ti. Espero que también puedas respetar mi decisión. Después de decir esto, respiré hondo y miré a Leticia. Así que deja de venir a molestarme. Al final Leticia no dijo nada más y se fue. Pensé que nunca volveríamos a vernos, pero jamás imaginé que esa misma noche llegaría la noticia de que Leticia había intentado suicidarse. Se decía que cuando el médico llegó al lugar, el cuerpo de Leticia ya empezaba a perder temperatura. Estaba sumergida en la bañera, con cortes en ambas muñecas tan profundos que se veía el hueso. Era evidente que había tomado la decisión de morir. Por suerte, una empleada de la casa la descubrió a tiempo y logró salvarle la vida. Furina me preguntó si quería ir a visitar a Leticia. Guardé silencio un momento y luego bromeé. La directora Sue es tan generosa. ¿Qué tal si me reconcilio con Leticia y tengo 2 novias al mismo tiempo? Al oír eso, Furina soltó una risa y se acurrucó en mis brazos. No soy tan generosa. En el verano del 2.º año, Furina y yo celebramos nuestra boda. Furina incluso fue muy considerada y trajo a los vecinos que habían cuidado de mí en el pasado. Porque yo dije que quería que todas las personas que nos conocían fueran testigos de nuestra felicidad. Hay personas que tomarán el pasado más sensible de mi vida para apuñalarme profundamente. También hay personas que se compadecerán de mi verdadero pasado y jurarán tratarme bien toda la vida. No sé exactamente qué tipo de final puede considerarse verdaderamente bueno, pero siento que el presente ya es lo mejor. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Yo estaba sentado en la sala de descanso, arreglando de vez en cuando mi traje o mi peinado, mientras una sensación de nerviosismo se extendía en mi interior. En ese momento, el teléfono sobre la mesa empezó a sonar. Lo tomé y miré. Era un número desconocido. Sin pensarlo mucho, contesté. Pero al otro lado de la línea solo había un largo silencio. Justo cuando pensé que era una llamada de acoso y estaba a punto de colgar, una voz ronca y familiar sonó. Soy yo, Carlos. Acabo de recibir una llamada de Furina. ¿Qué te dijo? Dijo que hoy te casas. Antes siempre pensé que la persona que se casaría contigo tenía que ser yo. Después realmente me casé contigo, pero no supe valorarlo. Merecía perderte. Al oír esto, mi corazón se encogió, pero no supe cómo consolarla. Ella suspiró y continuó. Ella dijo que, aunque yo no estuviera dispuesta, ya había elegido dejarte ir. Al menos Furina es quien puede hacerte feliz. Es solo una pena que no pueda ver cómo caminas hacia tu felicidad. A partir de ahora viajaré por todo el mundo. Cada vez que llegue a un lugar rezaré sinceramente por ti, deseándote paz y alegría. Si algún día ya no recibes mis bendiciones, quizás sea porque realmente he muerto en algún lugar lejano. Al decir esto, su voz se volvió un poco pesada. Finalmente dijo: lo siento. Y, te amo. De repente, los recuerdos retrocedieron 10 años. A aquel verano en que recogí a Leticia. La chica con un vestido blanco puro estaba sentada a mi lado. Y juntos contemplábamos el rojo resplandeciente del atardecer. Leticia de pronto giró la cabeza y me dijo: Carlos, quiero ver el atardecer contigo toda la vida. La marcha nupcial comenzó a sonar al mismo tiempo. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Respiré hondo, acomodé mi traje, tomé la mano de Furina y caminé junto a ella hacia una nueva vida. Fin.